adoramos, Señor. Tú eres el centro, Dios, de nuestras vidas. Tú eres el centro, Dios, de esta casa, papá. Tú eres el centro de esta congregación. Entregamos, Señor, a ti todo lo que somos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio. Y como congregación, Señor, yo quiero ponerme de acuerdo para que esta revelación, Señor, llegue a cada una de las personas que están aquí, ahora, en este lugar. Que tú eres lo más importante, que tú eres el centro. Papá, si ellos están aquí, Dios, es porque tú estás golpeando la puerta de sus corazones, Señor, para entrar. Que ellos tengan la sabiduría de abrir la puerta de su corazón, de su ser interior, para que tú entres y ordenes. Para que tú entres y tomes el control. Porque sabemos, Señor, que aquellos que tenemos muchos años, tú eres lo mejor que nos ha pasado, Dios. Y con un corazón agradecido honramos tu nombre en este lugar. Dale un fuerte aplauso si así lo crees. Mientras aplaudís, declaralo. Él es el centro de esta congregación, Él es el centro de esta reunión, Él es el centro de esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento, querida familia. Buenas noches a todos. Bienvenidos a los que nos visitan. Y desde luego están invitados a ser parte de esta hermosa familia. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Los niños de 2 a 4 años pueden pasar. Gracias. Esa no es la del apóstol, ¿no? Amén. Entonces los niños de 2 a 4 años pueden pasar a la aulita, que hay una palabra, una enseñanza acorde a sus conocimientos, ¿sí? Verán la felicidad con que los niños van a la salita. Amén. Bueno, querida familia, vamos a la palabra. Me gustaría que todos podamos estar atentos por 40 minutos, ¿sí? Para que podamos ir entendiendo lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de hoy tiene que ver con ser iglesia. La palabra de hoy tiene que ver con qué es lo que está pasando con la iglesia, cuál es nuestra posición, entender que aquellos que formamos parte de una congregación, formamos parte y hacemos iglesia,
tenemos beneficios, tenemos bendiciones y tenemos responsabilidades. Amén. El tema es que no debemos descuidarnos, no debemos desconocer que estamos insertos en medio de una sociedad, de una cultura. Y alguien dijo por ahí que el ser humano absorbe la cultura que lo rodea como al aire que respira. La cultura termina de alguna manera influyendo en nuestras vidas, y es por eso las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:2 cuando dice: renovaos en vuestro entendimiento, no se dejen gobernar por el pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Entonces tenemos que estar atentos y día a día buscar la dirección de Dios para manejarnos en los ámbitos en donde nos toque desempeñarnos. Amén. Y lo que pasa en la cultura afecta a las congregaciones. Una de las características de la sociedad de hoy es el individualismo. ¿Y qué es el individualismo? El hombre y su deseo por encima de cualquier autoridad, ¿sí? La autoridad final reside en cada individuo. Entonces surgen expresiones de como, por ejemplo, hacé lo que tu corazón te dicte, guíate por lo que sentís. Nosotros sabemos por la palabra de Dios lo peligroso que es el corazón, ¿sí? El problema con el individualismo es que no acepta instituciones, no acepta estructuras, no acepta autoridad, y eso atenta contra la iglesia, porque la iglesia justamente es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo en la tierra que tiene organización, tiene estructura y tiene autoridades establecidas por Dios, como lo dice la palabra. Amén. Entonces, este pensamiento termina chocando con una correcta concepción de la iglesia. Fíjense en qué sutil es la estrategia. Por otro lado, también tenemos al consumismo, que nos lleva a pensar que lo importante son las cuestiones materiales y las relaciones van surgiendo en base a qué tenés vos que a mí me sirva, y en base a eso te acepto como amigo, como compañero, en base a eso nos podemos relacionar. Entonces, si vos sos el chico de la universidad que tiene su auto propio, seguramente que vas a tener muchas personas que quieran ser tus amigos. Y si no, ocurrirá lo contrario. El pensamiento consumista. El pensamiento consumista, cuando se permea, cuando se filtra en una congregación, lleva a las personas a pensar que tienen que asistir los domingos a ver qué han preparado para mí. Me voy a sentar acá y voy a ser un catador de predicaciones. Sin embargo, ese no es el pensamiento de una iglesia sana. Amén. Debemos entender que todos tenemos una función. Todos tenemos que estar atentos para cuidar, ayudar a otros. Esa es la base fundamental de la iglesia. Beneficios sin responsabilidad es otra de las características de la sociedad en la que estamos inmersos. Beneficios sin responsabilidad. Quiero aprobar mis estudios, quiero aprobar mis exámenes sin estudiar, quiero de alguna manera obtener aquello que es bueno en la vida sin hacer el mínimo esfuerzo. Un pensamiento de beneficios sin responsabilidades. Lo podemos ver en el tránsito, lo podemos ver en el día a día, lo podemos ver en las relaciones interpersonales, de hecho.
Los jóvenes tienden a no casarse, tienden a poder disfrutar una vida de intimidad sin responsabilidad. Y eso trae muchísimas consecuencias, aparte de las enfermedades, trae conflictos emocionales, porque busco el beneficio sin la responsabilidad. Parece romántico cuando un novio le dice a su novia, a mí no me interesa el matrimonio, no me interesan los papeles, la burocracia, pero tal vez lo que te esté diciendo solapadamente es que quiero aprovechar los beneficios que vos me podés brindar y no atarme y estar libre para cuando se presente una mejor propuesta de lo que vos me podés dar. Beneficios sin responsabilidades. Eso tiene consecuencias obviamente devastadoras para la iglesia. Inclusive muchas veces la motivación para ir a la iglesia fue, y no está mal, pero no tiene que ser lo determinante, es ir a buscar la solución a mis problemas, ir a buscar un milagro, ir a buscar que Dios me prospere, que Dios me provea. Esos son algunos de los beneficios o las bendiciones que podemos recibir, pero no tienen que ser lo fundamental que nos motive a estar en este lugar y servir al Señor. Amén. Por lo tanto, me gustaría que podamos entender el concepto de iglesia. El mensaje tiene por título Iglesia 4.0, inteligente, pero no artificial. ¿Sí? La iglesia, no voy a entrar en demasiados tecnicismos, pero la iglesia es una asamblea convocada por Dios. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir la palabra baluarte? Es aquel que defiende con firmeza. La iglesia es columna y baluarte de la verdad en medio de la sociedad. Dijimos que la iglesia es una asamblea convocada por Dios. Fíjense cómo Pablo se refiere a los romanos. En el capítulo 1, en diferentes oportunidades, Pablo le dice a los romanos, los llamados de Jesucristo. Luego le dice, los amados de Dios que están en Roma. Los llamados a ser santos. Nosotros seríamos los llamados de Dios en La Rioja. ¿Por qué? Porque la iglesia es una asamblea convocada por Dios. Y si estoy aquí por una convocatoria de parte de Dios, debo entender cuál es mi posición, cuál es mi responsabilidad, más allá de los beneficios. ¿Amén? Entonces, me gustaría que podamos enfocarnos en la iglesia como lo manifiesta el libro a los Efesios. El libro de los Efesios se puede dividir en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al 3, doctrina, y del capítulo 4 al 6, práctica. Entonces, podemos ver en el capítulo 1 que habla de la iglesia como un cuerpo. En el capítulo 2 habla de la iglesia como un templo. En el capítulo 3 habla de la iglesia como un misterio, porque eso se menciona en el capítulo 3 de Efesios. Y en el capítulo 4 habla de la iglesia es un nuevo hombre. Capítulo 5, la iglesia será la novia. Y en el capítulo 6 de Efesios, la iglesia es un soldado. Por eso habla de la armadura de Dios y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Son distintos enfoques que se dan a la iglesia en el libro de los Efesios, ¿sí? Nosotros, por una cuestión de tiempo, vamos a centrarnos en el capítulo 4. La iglesia es un nuevo hombre. Entonces vamos a ver tres expresiones de esta iglesia es un nuevo hombre.
En su momento yo he llegado aquí por una invitación, luego me convertí en un asistente que venía cada tanto los domingos hasta que me convertí en miembro, ¿sí? Tuve un encuentro con el Espíritu Santo, se produce en mi vida la regeneración, el bautismo y comienzo a formar parte de la iglesia. La iglesia es un nuevo hombre. Son personas que están acudiendo a la convocatoria de Dios, dejando su vieja manera de vivir, su vieja naturaleza, y está desarrollándose en su interior la semilla del Evangelio, el nuevo hombre. Amén. Entonces vamos a ver 3 enfoques de la iglesia. Es un nuevo hombre. Nos vamos a centrar únicamente en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Entonces vamos a ver 3 cuestiones, 3 expresiones de la iglesia como nuevo hombre. La primera es exhibición de este nuevo hombre, exhibición del nuevo hombre, inhibición del nuevo hombre y prohibición del nuevo hombre. Exhibición del nuevo hombre, inhibición y prohibición. Amén. Vamos con Efesios 4:1. Vamos con la exhibición del nuevo hombre. ¿Estamos todos acá? Amén. Dice así Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, considerando todo lo que se habló anteriormente, está diciendo el apóstol Pablo. Considerando que en el capítulo 1 se habló de la iglesia como cuerpo, en el capítulo 2 se habló de la iglesia como un templo y en el capítulo 3 de la iglesia es un misterio. Teniendo en cuenta todo lo que se habló anteriormente, toda la doctrina anterior, dice, yo pues preso en el Señor, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, considerando toda la doctrina anterior, es importante que ustedes, está diciendo, tengan un estilo de vida acorde al llamado de Cristo. Repito, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Es decir, andar en un nivel de vida que esté de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando de nuestro día a día, de nuestro estilo de vida, que sea representativo del Cristo que portamos, que nuestro estilo de vida sea representativo de la semilla del Evangelio que hemos recibido. Iglesia inteligente es aquella que camina su día a día en sabiduría. Amén. Esto tiene mucho que ver con la palabra que pude compartir la última vez, la demanda de una vida en sabiduría. Amén. Fijémonos otros versículos que se complementan. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, algo de vosotros, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Es así tu vida cotidiana? No responda. No le pegue un codazo al marido. Y acá se ve todo. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos y Dios también
de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Iglesia inteligente. Amén. Y no sé si a usted le ha pasado cuando ha estado en su ámbito laboral, deportivo, que las personas perciben. ¿Cuántos les pasó que han percibido que ustedes eran cristianos? A ver, levante su mano. Que sean muchos. Es como que las personas huelen, es como que tuviésemos una especie de aroma, ¿sí? Y de acuerdo a las actitudes, de acuerdo a nuestro comportamiento, es ese aroma, ¿sí? Así que, la aureola. A ver, olelo al que está a tu lado, a ver. Mejor no, ¿eh? Estamos hablando de exhibición del nuevo hombre. ¿Por qué exhibición? Porque esto es lo que se tiene que ver. Esto es lo que tiene que ver la sociedad de La Rioja. Efesios 4:2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto tiene que exhibir, esto tiene que mostrar una iglesia inteligente. Mientras que en la iglesia artificial esto no existe. Una iglesia inteligente tiene que verse en cada uno de sus miembros, por ejemplo, lo primero, humildad. ¿Y qué es la humildad? Me llamó mucho la atención que la humildad no tenía una definición específica, una palabra específica antes del cristianismo, sino que habían palabras que definían más o menos lo que se conoce hoy por humildad. Pero fue la iglesia primitiva la que instauró en la sociedad la palabra humildad tal y cual la conocemos. Es más, antes del cristianismo, la humildad no era una virtud. Era considerada una persona cobarde, innoble, servil. Era algo desagradable, no era algo virtuoso ser humilde. Hasta que apareció Cristo y reivindicó, de alguna manera, redimió esta palabra. Y la iglesia primitiva la estableció en la sociedad. Eso es una iglesia inteligente. Una iglesia que afecta a la sociedad. A tal punto que estableció una palabra y que pasó a ser una virtud. Algo que en cualquier país del mundo es algo destacable en un deportista de alto rendimiento, en un político reconocido internacionalmente, en un empresario destacado, alguien que tiene muchísimo dinero. Si es una persona humilde, llama la atención. Es loable, es destacable. Muchos hablan de la humildad de Messi, por ejemplo. Bueno, quiero decirte que antes de la iglesia primitiva no era considerado una buena característica en las personas. Entonces la humildad tiene que ver con el conocimiento propio. Tiene que ver con entender quién soy yo y quién es Jesucristo. Y cuando tengo esa revelación, cuando me comparo, es entonces ahí que me doy cuenta, entonces, indefectiblemente, todo lo que tengo, lo tengo por Él. Humildad tiene que ver con una situación o entender que vivimos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Eso es humildad. Entender que dependo de Dios, que lo que tengo no es porque me lo gané, por mi esfuerzo, porque soy el más inteligente. Todo lo que el hombre recibe es porque le fue dado desde el cielo, dice la palabra.
Entonces, cuando se nos revela que no tenemos nada por nuestras propias fuerzas, sino que fue Dios el que lo permitió, eso significa humildad. La otra palabra que aparece y que tiene que estar en los miembros, porque la iglesia es la suma de los miembros, cada uno de nosotros hace iglesia, es la mansedumbre. Y la mansedumbre no tiene que ver con debilidad o cobardía. Todo lo contrario. La mansedumbre tiene que ver con una fuerza interior capaz de dominar nuestro orgullo, nuestra violencia, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia. Eso es mansedumbre. Tener la fortaleza interior para que en una situación que cualquiera reaccionaría violentamente, no sé cómo le fue a los muchachos allá en el partido de fútbol, pero algunos llegaron lesionados, me dijeron. Bueno, ahí cuando te pegaron y te lesionaron y tuviste la fuerza interior para no reaccionar de la misma manera, eso es mansedumbre. Y por supuesto, el ejemplo que tenemos de mansedumbre es Jesucristo. Y vos me vas a decir, bueno, pero ¿y los cambistas que recibieron los latigazos? No creo que piensen lo mismo. Lo que pasa es que mansedumbre tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias, ¿sí? Estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios más allá de lo difícil que sea. Y Jesucristo lo hizo cuando dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mansedumbre. Señor, no estoy de acuerdo con esto que me estás pidiendo, pero acepto tu voluntad. Tengo la fuerza interior para aceptar lo que Dios quiere en este tiempo, entendiendo que Él es sabio y Él lo ha permitido. Eso es mansedumbre. Es tener el deseo, el gusto de hacer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias. Mansedumbre también tiene que ver con no tener una lengua difamadora. Vamos a la Biblia antes que se me enoje alguien. Dice Tito, sí, hay un libro en la Biblia que se llama Tito. Capítulo 3, versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Vamos a otra versión. Que a nadie difamen, que no sean amigos de contienda, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Amén. Otra versión. Que no hablen mal de nadie. ¿Dice eso? Sí. Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. ¿Cuántos dicen? Amén. La mansedumbre no tiene una lengua difamadora. En una iglesia inteligente no existen lenguas difamadoras. Se los dejamos para la artificial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Amén. También habla de paciencia. La paciencia es ánimo grande, es tolerancia. Amén. Tolerancia, paciencia. Así que, querida hermana, ahora usted entiende por qué renegaba tanto con la tapa del inodoro, los toallones mojados en la cama. Su esposo estaba desarrollando paciencia en usted. Amén. La paciencia es otra
característica de la iglesia inteligente, que tiene que ser exhibida, que tiene que ser fácilmente visible en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén de la iglesia? Soportar, también dice el versículo, que quiere decir levantar, sostener a otros. Y por último, no puede faltar el amor. Es como una cadena, un eslabón era la mansedumbre, la humildad, la paciencia, soportar y el amor. El tema es que Jesús redobló la apuesta del amor. Porque Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho. O sea, tradición oral de los rabinos de la época. No dijo escrito está, sino que dice, oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestros padres que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá Jesús nos está hablando de amar a nuestros enemigos. Un enemigo es aquel que en el día a día te hace la contra en el trabajo, que vos ves que no te acepta, que no te quiere. Un enemigo no es alguien que quiere asesinarte, sino es lo que yo pensaba cuando leía la palabra enemigo en la Biblia. No, el enemigo es aquel que te hace la contra, ¿sí? Que tiene una actitud hostil con vos en tu trabajo, en tus estudios. Ese es un enemigo. Entonces, a ese tenés que amar. Pero obviamente que no te va a salir un amor emocional, un amor que fluye, como fluye el amor por tu familia, por tu cónyuge, por tus hijos. Acá tiene que ser un amor de voluntad. Tenemos que decidir amar. Eso es el amor ágape. Un amor que debemos estimularlo. Un amor que no nace de las emociones, sino que nace de la razón, de la decisión de vencer al hombre natural que portamos para parecernos más a Jesucristo. ¿O usted cree que Esteban emocionalmente decidió perdonar a aquellos que lo estaban asesinando en ese mismo momento? Desde la emoción, en una circunstancia tan extrema, no sé si han visto algún video de gente apedreando, porque hay algunos países que todavía está vigente esta condena social. Es algo espantoso. Sin embargo, en el medio de esa situación, Esteban logra perdonar a aquellos que estaban quitándole la vida. Amar a nuestros enemigos, no busques hacerlo desde la emoción, sino que toma la decisión en sujeción a la palabra de Dios. Tenemos que estimularnos, tenemos que provocarlo. Es una decisión de la mente, el amor ágape. Y entender que tenemos que amar a aquellos que no nos caen bien, pero hay otra cara de la moneda. Hay personas que nosotros apreciamos, pero que ellas no nos aprecian a nosotros. A ellos también debemos amar, ¿sí? Hay gente que a nosotros no nos caen bien, lo tenemos que amar y entender que hay personas que nosotros no le caemos bien a ellos y que también es difícil amar porque vos decís, hago todo lo posible para ayudarlo, para apoyarlo, sin embargo, se nota que no me quiere, no me traga. A esas personas también debemos amar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estas son la exhibición del nuevo hombre, lo que tenemos que mostrar,
Lo que una iglesia inteligente vive en su día a día, y si te cuesta vivirlo, si te cuesta experimentarlo, hacé los deberes, hacé la tarea, sentate, escribí, analizá con Dios qué es lo que tenés que cambiar y cómo cambiarlo. Esa es una iglesia inteligente, pensante, que exhibe estas cualidades. Amén. Ahora vamos a las inhibiciones del nuevo hombre. ¿Qué tenemos que inhibir? ¿Qué no tenemos que mostrar? Efesios 4, del 7 al 10, dice: a cada uno de vosotros se les ha dado la gracia según la medida del don gratuito de Cristo. Por eso dice la Escritura: ascendió a las alturas, llevó a sus cautivos consigo y dio dones a los hombres. Pasamos de las cualidades a las funciones. Diga conmigo, de las cualidades a las funciones. Y acá está hablando de los dones que el Señor repartió. Amén. Vamos a Efesios 4:11. Yo lo voy a leer en otra versión. Y Él, Cristo, dio a la iglesia a algunos como apóstoles, y a algunos como profetas, y a algunos como evangelistas, y a algunos como pastores y maestros. Esto lo hizo para que el pueblo consagrado a Dios esté plenamente equipado, para que la labor del servicio siga adelante y el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Y esto ha de proseguir hasta que todos lleguemos a la unidad completa de la fe y del conocimiento de Dios, hasta que alcancemos la perfecta humanidad, hasta que alcancemos la estatura que se puede medir por la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, está hablando de funciones. Más adelante habla de actividades que Dios regaló a cada uno de nosotros. Y fíjense qué interesante esto, que en la antigüedad, cuando un rey conquistaba un territorio, los habitantes de ese territorio tenían que llevarle un regalo, una ofrenda de sumisión, de respeto. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios, que este rey de justicia, este rey de reyes, es el que reparte dones a cada uno de sus hijos. Qué maravilloso entender eso. En su amor, Él conquistó dones para que cada uno de nosotros tenga facilidades para avanzar en la vida, pero por sobre todas las cosas, acá dice, algunos objetivos. ¿Para qué son esos dones, esas facilidades que Dios te ha dado, te ha regalado? El primero dice: y esto hizo para que el pueblo consagrado a Dios esté plenamente equipado. Digan conmigo, equipado. Acá la palabra equipado es la misma palabra que se utiliza en una cirugía para acomodar un hombro que se salió, para volver al lugar una extremidad. En la política, esta misma palabra equipado se utiliza para acercar o unir posiciones opuestas para que el gobierno pueda proseguir con su labor. Articulador, bien. Dos posiciones antagónicas en conflicto. Equipado significa nos ponemos de acuerdo, entre todos vamos por acá y seguimos gestionando. Eso significa equipados. Katartimos es el original en la política. Pero también tiene que ver con disciplinar a alguien en la congregación que ha cometido algún pecado, hasta tanto esta persona pase un tiempo de restauración y vuelva a su función original. Eso significa la palabra equipados. Tus dones, tus talentos, lo que Dios te regaló, es para equipar a la iglesia. Amén. Una iglesia inteligente es aquella
cuyos miembros identifican sus dones y esos dones los ponen a servicio del cuerpo, al servicio de los hermanos para edificar la iglesia. Dijimos que la iglesia es una asamblea convocada por Dios que tiene organización, tiene estructura y tiene liderazgo. Entonces, los dones son para equipar. Segundo, sigue diciendo, para que la labor del servicio siga adelante. Y la palabra servicio acá no tiene que ver específicamente con el servicio que se hace dentro de la congregación, un servicio que tiene que ver con cuestiones teológicas, sino que tiene que ver con un servicio hacia afuera, hacia la sociedad. Para eso también tienen que servir nuestros dones y nuestras facilidades para hacer distintas actividades otorgadas por Jesucristo. De hecho, lo tenemos a través de Vida en Plenitud, ¿sí? La Fundación Vida en Plenitud trabaja realizando talleres, acompañando a mujeres con embarazos vulnerables, con personas que tienden al suicidio, apoyando un merendero hasta hace poco y pronto vamos a abrir nuestro propio merendero, si Dios quiere, en septiembre, ahí con Virginia y Keiko, así que fuerte el aplauso para ellos. Iglesia inteligente, eso es iglesia inteligente. Su tiempo, su hogar, su lugar, identificaron una problemática que había en su barrio y activamos. Iglesia inteligente y no artificial. Dones puestos para equipar, para servicio, pero también para edificar. Fíjense en lo que dice, para que la labor del servicio siga adelante y el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Tu labor tiene que ver con resolver problemas, no generar problemas. Eso sucede en la iglesia artificial. Personas que generan problemas. En una iglesia inteligente, los dones son para resolver problemas, son para fortalecer a las personas, perfeccionar a los santos. Por eso dice edificar. Todo eso involucra la palabra edificar. La palabra acá dice, y el cuerpo de Cristo se vaya edificando, vaya resolviendo problemas, vaya solucionando situaciones y no generando conflictos, no generando desunión, debilidad en el cuerpo. Entonces tenemos, la iglesia inteligente trabaja con dones para equipar, para avanzar, para edificar, y sigue hablando la palabra de Dios, punto seguido, y esto ha de proseguir hasta que todos lleguemos a la unidad completa de la fe y del conocimiento de Dios. Unidad. Amén. Sería el otro objetivo que tenemos con nuestros dones. Distinto es, o lo contrario es, cuando en Gálatas se habla de las acciones de la carne. Vamos a Gálatas 5:20. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿No perdí a nadie? (5:20) que habla de las obras de la carne. Una de las obras de la carne viene hablando duro y parejo. Y en el 20 dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contienda, disensiones. En otra versión dice, adoran a ídolos y practican brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Esas son cuestiones de la carne. Amén. Una iglesia inteligente, sus miembros usan sus dones para fortalecer la unidad,
para resolver conflictos, no para generarlo. Eso se lo dejamos a qué iglesia. Bien, ahí eso me gustó. Con convicción. Artificial. El problema de muchas congregaciones es el sectarismo, es decir, grupos que se forman en donde nadie puede entrar y las conversaciones que alimentan ese grupo tienen que ver con murmuración, con crítica. Eso es parte de la iglesia artificial. La iglesia inteligente practica esto, la unidad perfecta. La unidad perfecta. Mis dones, mi facilidad de palabras, mi facilidad de hacer amigos, de integrar personas, la uso para la unidad, no para formar mi pequeño grupo sectario dentro de una congregación. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Esto es parte de la iglesia inteligente. Sigue hablando en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de un varón perfecto. La palabra perfecto acá tiene que ver con la palabra teleios, que hace referencia a que en la época del antiguo pacto, cuando se tenía que sacrificar un cabrito, el cabrito tenía que alcanzar el teleios, la perfección, no tenía que tener mancha. ¿Sí? Teleios tiene que ver con un hombre que está creciendo y llega a su etapa de máximo crecimiento biológico comparado a un niño que todavía no se ha desarrollado. Ese hombre se dice que alcanzó el teleios en su crecimiento biológico. Pero también teleios tiene que ver con llegar al conocimiento pleno de una materia. ¿Sí? Me estudié todo el programa, sé de la unidad 1 a la 10, alcancé el teleios en comparación a alguien que recién va estudiando la introducción de la materia. ¿Sí? Uno en comparación con otro, el que alcanzó el teleios, la perfección, el conocimiento pleno, esa es una persona perfecta. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que teleios, perfección, tiene que verse desde el punto de vista de la funcionalidad. ¿Sí? Algo es perfecto si es útil para aquello para lo que se creó. ¿Sí? Una cosa es perfecta si alcanza el propósito para el cual fue pensada, planificada. Una persona es perfecta si cumple el propósito por el cual fue creado. ¿Y cuál fue el propósito por el cual fuimos creados? A través de la iglesia poder mostrar a Cristo. ¿Sí? Fuimos creados a su imagen y semejanza, pasaron cosas en el huerto, sin embargo Cristo vino para que podamos ser esa imagen de Dios en la tierra. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. Cuando cumplimos acabadamente esa función, somos perfectos. Cuando estás explotando tu don a lo máximo posible para bendecir a otros, has alcanzado el teleios, la perfección, la madurez. O cuántos, esto lo van a entender mejor si ustedes se ponen a pensar, cuántos cuando están sirviendo a Dios ahí en iglesias sin paredes, o en la escuela bíblica, o cuando están enseñando en un grupo pequeño y ven que lo que hicieron bendijo a otro, le sirvió a otro, edificó a otro de sus hermanos, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente bien? Bueno, al menos yo me siento bien, no sé el resto. Pero me da satisfacción. Yo no ando por la vida con un vacío que no sé para qué estoy. Mucha gente que tiene muchísimo dinero no tiene satisfacción en su día a día. No entiende para qué está. Y si está es para no dejar solo a sus hijos o seguir acompañando a sus seres queridos. ¿Sí? La iglesia inteligente
entiende cuál es su propósito, identifica cuál es ese don y lo pone en marcha. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora vos me vas a decir, pero vos estabas hablando de inhibición. ¿Qué es lo que hay que inhibir? 4:14. ¿Qué es inhibir? Es prohibir un hábito. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que la iglesia como un nuevo hombre debe inhibir. Debe prohibir su accionar en el día a día. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero ¿cómo no tenemos que ser como niños si Jesús dijo que tenemos que ser como niños? ¿Qué está diciendo acá? ¿Podemos poner la imagen? La inhibición tiene que ver con ya no sean como niños fluctuantes. Un niño fluctuante, a diferencia de un adulto, un niño es aquel, dice fluctuante por las olas. Un niño que está en la playa, viene una ola, se lo puede llevar fácilmente, mientras que un hombre posicionado sólidamente no lo puede mover. Pero está hablando de niños que tendrían que haberse desarrollado y no lo han hecho. Entonces vos lo ves, es un niño y le preguntas ¿cuántos años tenés? 35. Ahí hay una cuestión, hay un problema. ¿Sí? Está bien, es un niño, pero ya debería ser maestro. Entonces la expresión de niñez tiene que ver más allá con la inexperiencia. Si esto se traduce utilizando el griego, la expresión sería no niño, sino inexperto. Y este es un caso real, 2018. Este bebé que ustedes ven ahí tiene 23 años de edad. ¿Sí? Así que si usted no se quiere ver así, no sea un niño fluctuante. A este tipo, a esta patología, un poco se está queriendo referir el apóstol Pablo. ¿Sí? A alguien que tendría que haberse desarrollado, sin embargo, en apariencia, en accionar, lamentablemente este caso, esta persona no solamente tiene un cuerpo de niño, sino que no ha desarrollado tampoco su capacidad de razonamiento. ¿Sí? Por lo tanto, no entiende muchas palabras, se asusta, llora como si fuese un niño. Gracias, chicos. Pablo estaba hablando más, cuando habla de niños fluctuantes, de inexpertos. Recordemos que todo esto lo habla después de haber hablado capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, la doctrina y todo lo que Cristo consiguió para nosotros. Con todo esto ustedes ya no pueden ser niños. De acuerdo al tiempo que ha pasado, a la revelación que han recibido, a las promesas que en Cristo Jesús han heredado, ustedes no pueden seguir comportándose como niños fluctuantes. Que viene una ola y los lleva y los pone en peligro. Amén. ¿Y qué hay que prohibir? Tercer punto, y con esto voy terminando. Prohibición. No veo a nadie que me haga señas, buenísimo. Yo no me doy cuenta. Prohibición del nuevo hombre. ¿Qué hay que prohibir? Vamos a Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. Vamos preparando el videíto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es una exhortación, una prohibición, una amonestación. En la jerga teológica se llama una paranesis, una prohibición de no volver a tener la vida de los gentiles. No andéis como los otros gentiles. No andéis como aquellas personas que no conocen a Dios. Y comienza a describir un proceso que se va dando. Primero, lo que detona este proceso es la vanidad de la mente. Es una forma de pensar superficial, centrada en lo temporal. Eso es la vanidad de la mente. Y que carece de propósito real o significado en relación con Dios. Tiene la mente sumida en cuestiones temporales, materiales, preocupaciones que no tienen nada que ver con Dios. Vanidad de la mente. No les interesa a Dios. Y ahí comienza una descripción de un proceso destructivo, un círculo vicioso, destructivo en las personas que tienen la mente vacía o llena de cuestiones triviales, superficiales, que en nada aprovechan. Una mente vana es aquella que planifica su día a día con cuestiones que tienen que ver con satisfacer los deseos de la carne. No le interesa nada de lo que tiene que ver con Dios, con su propósito, con su función dentro de una congregación. Entonces, ¿cuál es el círculo vicioso? ¿Cuál es el proceso que detona la mente que está en vanidad? Dice que la mente de vanidad da origen a un corazón endurecido. Luego viene la pérdida de la sensibilidad. Luego la conciencia cauterizada y ya después toda clase de pecado. ¿Sí? Fíjense después repasar los versículos y cómo se va dando una cadena destructiva que comienza en una mente vana. Que muchas veces cuando agarramos el celular nos perdemos 3 horas pasando de video tras videos, entretenimiento. Tal vez no sea un entretenimiento malo, pero así nos llena la mente de cosas vacías que para nada aprovechan. Amén. Y es peligroso. Bueno, fueron 3 horas, 4 horas. Me acosté a las 4 de la mañana, me dormí a las 4 de la mañana el otro día. Era un zombie en la escuela. Pero no pasa nada, me recupero en la siesta. Pero acá estamos abriendo una puerta que da paso a un corazón que se va endureciendo. Hay una versión que dice que el corazón se va convirtiendo en una roca. Y después que pasa eso, obviamente, pérdida de sensibilidad. Y la pérdida de sensibilidad, cometo pecado, no siento culpa. Cometo otro pecado y no pasa nada. Entonces eso me va llevando a la autodestrucción. Por eso hay una prohibición de parte del apóstol a aquellos que son la iglesia como un nuevo hombre. Amén. Entonces, una iglesia inteligente es aquella que funciona sus miembros según el diseño establecido por Dios, que acabamos de ver recién. Identifica sus dones, los pone a disposición para alcanzar los objetivos de equipar, avanzar, edificar, alcanzar la unidad y el desarrollo pleno, la perfección. Amén. Bien, me gustaría que podamos, hablando de iglesia, podamos ver un video que tiene que ver con una iglesia justamente, porque muchas veces nos olvidamos que la iglesia es global y que los días domingo hay reuniones como estas en todo el mundo.
¿sí? Y me gustaría que podamos ver la realidad de otra congregación que está muy lejos de nuestro lugar geográfico. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar.
Póngase de pie, por favor. Quería leer un pasaje, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver que hay iglesias artificiales que se reúnen domingo tras domingo, sin embargo, tienen características de que están muertos. Y hay iglesias que están al día de hoy siendo perseguidas y cristianos asesinados. Sin embargo, son iglesias que permanecen vivas en el corazón y en el recuerdo de sus familiares. Amén. Es importante que en esta noche cada uno pueda reflexionar de su posición dentro de la congregación. Si voy a ser un visitante o si voy a ser un miembro activo, no solamente aquí adentro, sino allá afuera. Amén. Hay iglesias en el mundo donde hay prosperidad en sus países, hay libertad de culto, sin embargo, están muriendo espiritualmente. Amén. Que Congregación Casa Paterna Filadelfia no tenga esas características, sino que sea una iglesia inteligente, que día a día cada uno de sus miembros pueda caminar, dar pasos conforme a su palabra, que tome decisiones tomadas de su palabra, para que no erremos, para que mostremos a Cristo a donde vayamos, a donde estemos. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos nuestros ojos. Papá, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te rogamos tu bendición, papá, para esta tu palabra, Dios. Yo he sido fiel en compartirla, Dios. Tu Espíritu Santo sea obrando, Dios, en cada corazón, en cada vida, en cada persona que la ha recibido, Señor, con una tierra fértil, y comience a producir cambios y comience a dar frutos. ¿Qué puedo corregir para beneficiar más a mis hermanos? ¿Qué estoy exhibiendo del nuevo hombre? ¿Qué no estoy inhibiendo? ¿Me doy el lujo de confundirme con personas que ignoran la vida de Dios? Papá, que estas preguntas nos permitan reflexionar para poder, Dios, tomar la decisión correcta, Señor. No queremos ser la iglesia de Sardis, queremos ser Filadelfia. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de los miembros de esta casa se maneje con temor y reverencia en su día a día. Que nuestras vidas puedan mostrarte a ti, Señor, en cada decisión, en cada acción, en cada palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Y aquel que haga así, Señor, sus dones sean potenciados para bendecir a muchos, Señor, para la extensión de tu reino y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.